Bueno, arrancamos la unidad 2. El tema que nos toca ahora es ecuaciones. En este primer video vamos a trabajar con las ecuaciones de una sola variable y una sola solución, ¿sí? Vamos a ver algunos métodos que permiten resolverlas. Pero antes quiero que analicemos una situación para que pensemos un poquito. Y esto, bueno, nos va a servir más adelante cuando resolvamos ecuaciones, ¿sí? La situación que les digo es esta, ¿sí? Se trata de dos tanques de agua cargados con la misma cantidad de agua, ¿sí? No sé cuántos litros son, no me interesa tampoco, pero lo que sí sé es que en ambos tanques tengo la misma cantidad de agua. Y lo que yo les planteo es lo siguiente: si en cada tanque agregara 25 litros de agua, ¿sigo teniendo la misma cantidad de agua en cada uno de ellos? O sea, si yo agrego la misma cantidad de agua en un tanque y en otro, ¿se sigue conservando esa igualdad? Digo, ¿sigo teniendo la misma cantidad de agua en ambos tanques? Bueno, piénsenlo que al final de esta primera parte lo comentamos. Pero en principio vayan pensando eso, a ver qué pasaría, ¿sí? Y además, bueno, piensen el por qué. La respuesta que vayan a dar, piensen por qué podría ser. Les planteo otra situación posible en este caso. Si en lugar de agregar quitase 17 litros de cada tanque, ¿sí? De nuevo, tengo la misma cantidad de agua en ambos tanques, no sé cuántos litros son, pero sé que tengo la misma cantidad y quito 17 litros de agua de cada tanque. Y obviamente la misma pregunta, ¿sigo teniendo la misma cantidad de agua en cada uno? ¿Sí? También piensen el por qué. ¿Sí? Si su respuesta es sí o no, piensen por qué. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Y una última posibilidad. Tengo los dos tanques. Si de cada tanque le quito la mitad de agua, ¿sí? O sea, le saco la mitad de la cantidad total al tanque 1, la mitad de la cantidad total del tanque 2, y la pregunta otra vez la misma. ¿Sigo teniendo la misma cantidad de agua en ambos tanques? Y otra vez, ¿por qué? ¿No? Obviamente, ¿sí? Bueno, me imagino que lo pensaron y su respuesta en todo lo que les pregunté fue sí. Y la realidad es esa, que sí, siempre se va a mantener la misma cantidad de agua. Y eso pasa porque estoy partiendo de mismas cantidades de agua en cada uno y además estoy agregando y quitando siempre la misma cantidad. Por lo tanto, debería mantenerse la igualdad, ¿sí? Fíjense que yo al principio no sabía cuántos litros, pero asumía que tenía la misma cantidad de agua en ambos casos, ¿sí? O sea que estoy partiendo de una igualdad. Lo mismo vamos a hacer cuando resolvamos una ecuación. Vamos a asumir que parto de una igualdad. Si no, no tendría sentido plantearlo porque fíjense que cuando uno resuelve una ecuación, que tengo ahí un igual. Bueno, lo que estoy asumiendo al arrancar es que ahí se cumple una igualdad y yo lo que tengo que analizar es cuándo, ¿sí? Arranquemos con un ejemplo, ¿sí? Y recordemos algunos conceptos importantes en torno de la ecuación, ¿sí? Recuerden que toda ecuación se la puede considerar una función proposicional. Es una función proposicional porque para uno decidir su valor de verdad necesita conocer el valor de la x, ¿sí? O sea, yo mirando esa expresión no puedo decidir ya si es verdadera o falsa. Hasta que yo no conozca cuánto vale la x, o sea, qué número reemplazo en la x, no puedo decidir si es verdadera o falsa. Eso es una función proposicional. Cuando ustedes tienen una expresión de la cual solo mirándola ya pueden decidir si es verdadera o falsa, eso es una proposición, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, no sé, el día está soleado, vos te asomás, mirás y si está soleado decís es verdadera y punto. En este caso, esta expresión que tienen en pantalla, o sea, la ecuación, si yo les pregunto, ¿esa expresión es verdadera o falsa? Y la realidad es que no lo sé. Si yo te dijera que la x vale 10, bueno, entonces ahí podés analizar si esta función proposicional se hace verdadera o se hace falsa, ¿sí? Bueno, eso sería a grosso modo una función proposicional. Bueno, ahora que repasamos algunas cosas teóricas, conceptuales, vamos a resolver la ecuación de una vez, ¿sí? Vamos a ver varios métodos. El primero que vamos a ver es el que, bueno, yo nombré compensar ambos lados del igual. Esto tiene que ver con lo que vimos recién, la analogía del tanque, tiene que ver con esto. Si yo tengo una ecuación, fíjense que tengo el igual en el medio, ya dijimos que no podíamos decidir si era verdadero o falso. Entonces lo que vamos a hacer es asumir que esa igualdad se cumple. ¿Sí? Vamos a partir de esa idea, de que el igual está bien.
Por lo tanto, yo voy a proceder en consecuencia. ¿Sí? Lo que yo haga de acá en adelante va a ser partiendo de esa premisa, ¿sí? Que la igualdad se cumple. Entonces, lo que uno debería analizar primero es, esto es más que nada una sugerencia que les hago. Fíjense que tengo 2x de un lado, 3x del otro. Siempre que vayan a resolver una ecuación, traten de, entre comillas, lo digo, pasar las x para el lado que tengan la mayor cantidad de x. ¿Por qué pasa esto? Porque al momento de hacer una resta, ¿sí? Si ustedes acá, por ejemplo, hicieran 2x menos 3x, les quedaría negativo. En cambio, si hacen 3x menos 2x, les queda positivo. Simplemente por eso. De todas maneras, hagan como lo hagan, les va a dar lo mismo. Por eso digo que esto es un consejo, para que no aparezca al menos ahí molesto, que a veces confunde, ¿sí? Eso como primera instancia. Bueno, segundo, digo compensar ambos lados del igual. Eso significa que voy a agregar o quitar de los dos lados lo mismo. Igual que hacía con el tanque, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué voy a agregar y qué voy a quitar? Si yo resuelvo una ecuación, lo que voy a ir haciendo es transformando la expresión hasta llegar a una sencilla, una que me permita decir, mira, la x vale tanto. Entonces, básicamente, lo que uno hace es empezar a tachar cosas. Yo quiero deshacerme de cosas. Entonces, en este caso, dijimos, me voy a quedar con el más grande, 3x. Entonces voy a hacer que desaparezca 2x. ¿Cómo hago que se desaparezca 2x? Sencillo. Lo que voy a hacer es la operación contraria a 2x. O sea, voy a hacer alguna operación que haga que el 2x se vaya. En este caso sería restar 2x. Pero fíjense que lo resto de los dos lados. Recuerden la analogía del tanque. Si saco lo mismo a ambos lados, la igualdad se conserva. O sea que la expresión, si bien va a cambiar, la igualdad inicial se conserva. Por eso puedo restar a ambos lados 2x. Ahora, ¿qué pasa si resto a ambos lados 2x? ¿Sí? Fíjense, si yo resto a la izquierda el 2x, el 2x se fue. ¿Sí? El 2x que tenía originalmente desaparece. Solo me queda el menos 12. Ahora, si resto 2x del otro lado, voy a hacer una resta de 3x menos 2x, me va a seguir quedando una sola. Fíjense cómo la expresión ahora quedó más sencilla. Pasé de 2x menos 12 igual a 3x menos 23 a una mucho más sencilla que es menos 12 igual a x menos 23. Esa es la idea de compensar, ¿sí? Uno va transformando la expresión original y va a ir llegando a cada paso que uno va siguiendo a una expresión más sencilla. Bueno, acá podría seguir. A ver, si yo quiero saber el valor de x, el que me está molestando ahí, digamos el que sobra, es el menos 23. Bueno, ¿cómo hago que el menos 23 desaparezca? Y le hago una operación contraria, le sumo 23. Pero insisto, si sumo 23 de un lado, tengo que hacer lo mismo del otro lado, ¿sí? Como decíamos antes, vuelvo al ejemplo del tanque. Si yo agregué 23 en un tanque, tengo que agregar 23 en el otro tanque para que la igualdad se conserve. Por eso acá hago lo mismo en ambos lados. Si resuelvo esa operación, lo que voy a notar que del lado derecho, menos 23 más 23 va a dar 0. O sea que ahí solamente quedó la x. Y del otro lado resuelvo, menos 12 más 23 me quedó 11. Fíjense que llegó una expresión en donde básicamente lo que me está diciendo es que la x tiene que valer 11. Ese es el valor que hace verdadera la función proposicional. Bueno, en este caso voy a combinar dos maneras de resolver una ecuación, que es el tanteo y analizar la ecuación, ¿sí? Cuando me refiero a tanteo, estoy hablando de ir probando valores, ¿sí? Voy a usarlo en situaciones obvias, ¿sí? En ecuaciones que sean muy sencillas de resolver. En ecuaciones más complicadas, prácticamente no me sirve ese método. No recomiendo que usen el tanteo para ecuaciones más complejas, porque pueden estar horas reemplazando números y nunca llegar a ningún resultado, ¿sí? Pero en casos obvios, que ahora vamos a ver cuándo es un caso obvio, me sirve el tanteo, ¿sí? Así que vayamos a la otra parte, a lo de analizar la ecuación. Bueno, cuando digo analizar ecuación me refiero a desmenuzar un poquito, a ver, separarla en partes, ver si algo se repite, si algo puedo obviarlo, si me puedo deshacer de alguna parte de la ecuación para hacerla más simple. En este caso lo que yo hice fue el 3x, lo separé como 2x más x, ¿sí? Fíjense que es exactamente igual, decir 3x o 2x más x, estamos diciendo lo mismo. El tema es que si yo lo expreso de esa forma, lo que puedo observar es que en ambos lados del igual, ¿sí? Ese 2x se repite.
O sea que ya tengo una parte de la ecuación resuelta, por así decirlo. Ya el 2x es igual a 2x, o sea que ya hay dos partes que son iguales. Lo que me resta resolver ahora es que las otras dos partes que sobraron, que son esas que marqué ahí, también sean iguales. Si yo logro que esas dos partes sean iguales, bueno, resolví la ecuación. O sea que ahora a lo que se reduce mi ecuación es a eso, a resolver esa parte. Fíjense cómo la expresión original terminó siendo después una ecuación mucho más sencilla, una expresión más simple. Y acá en este punto es donde voy a usar el tanteo. Fíjense que es una ecuación muy evidente, digo, es muy sencillo ver qué pongo en la x, ¿sí? Si se ponen a pensar 2 minutos, van a notar que si yo pongo un 11 en esa x, la resta me va a dar menos 12. O sea que estaría verificando la igualdad, ¿sí? Significa entonces que ese número que necesito poner en la x es 11. ¿Sí? Poniendo un 11 en la x verifico la igualdad. ¿Sí? Vamos a decir entonces que ese valor 11 es el valor que hace verdadera la función proposicional. ¿Sí? Obviamente es 11 porque ya hoy resolvimos con el otro método y dio 11. Y esto es importante que quede claro. Digo, utilice el método que utilice en una ecuación, debo llegar al mismo resultado. No puede ser que si uno tantea me dé un resultado, si uno despeja me dé otro y si uno compensa me dé otro. No, si estoy hablando de la misma ecuación, los resultados deben ser el mismo. ¿Sí? No puede darme otra cosa. Así que bueno, ténganlo en cuenta eso. Y otro método que bueno, considero que es el más conocido por todos ustedes, es el de despejar la x. ¿Sí? Que uno podría relacionarlo con el otro que expliqué, que es el de compensar. De alguna manera el de compensar explica por qué uno despeja o por qué uno despeja como despeja. ¿Sí? Los invito a que después comparen un método con el otro y van a notar que en realidad cuando uno despeja la x, en realidad lo que está haciendo es compensar, solo que está salteando pasos. Hay pasos que uno no los escribe, pero en realidad los está haciendo. ¿Sí? Eso después se los dejo a ustedes para que lo piensen. ¿Sí? Pero en principio lo que voy a hacer ahora es, bueno, vamos a aplicar ese método y vamos a resolver la ecuación. Lo mismo que les dije antes, siempre que ustedes tengan una ecuación y tengan que transformarla, o sea, la expresión transformarla en otra cosa más simple, les recomiendo que se fijen de qué lado tengo la mayor cantidad de x. ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar una x para el otro, ahora en este caso estoy despejando, voy a pasar el 2x a la derecha o voy a pasar el 3x a la izquierda. Si yo pasara el 3x a la izquierda, la operación que me quedaría sería 2x menos 3x. Noten que ese resultado va a ser negativo, ¿sí? O sea que me va a quedar menos x. No está mal, yo lo único que les digo es, puede llegar a confundir ese menos, puede llegar a complicar la resolución, si pueden trabajar con valores positivos mejor. Pero si deciden pasar 3x a la izquierda, está perfecto, van a llegar al mismo resultado. Yo lo que les recomiendo es que hagan al revés. Como en este caso tengo más x a la derecha, más cantidad de x a la derecha, entonces paso las x a la derecha. Por eso paso el 2x restando. ¿Sí? Lo que voy a lograr de esa manera es que cuando yo vaya a resolver la resta, me quede x positiva. ¿Ven? 3x menos 2x me dio x. Y bueno, del otro lado resuelvo la cuenta y bueno, obviamente llegué al mismo resultado que ya conocíamos, que es 11. Bueno, este es el valor que hace que la función proposicional se haga verdadera. Bueno, acá lo que hicimos fue despejar la x. Y bueno, después de todo esto no quiero dejar algo sin mencionar. ¿Sí? Fíjense que cada vez que resolví la ecuación, terminé la resolución diciendo esa frase que escribo ahí arriba. X igual 11 es el valor de x que hace verdadera la función proposicional. Repasemos un poquito, analicemos un poquito qué significa eso. Cuando yo digo que es el valor de x que hace verdadera la función proposicional, lo que estoy diciendo es que si yo reemplazo ese número en la x, ¿sí? Y voy resolviendo las cuentas, ¿sí? Ahí voy resolviendo las operaciones, voy a llegar a una igualdad. O sea, voy a llegar a que se verifique la igualdad. ¿10 es igual a 10? Sí, es verdad. Por eso estoy diciendo que hace verdadera la función proposicional. Al reemplazar el 11 en la x, yo llegué a 10 es igual a 10, y 10 es igual a 10 significa que estoy verificando la igualdad. ¿Sí? A eso me refiero cuando digo que x es el valor que hace verdadera la función proposicional. ¿Sí? O cualquier valor que haga verdadera a la ecuación que estén trabajando, ¿no? Ahora, la pregunta que uno se haría es, ¿qué pasa si no uso el 11? Yo sé que con el 11 se hace verdadera. ¿Y qué pasa si no uso 11
y utilizo cualquier otro número, ¿sí? Bueno, probemos con el 10, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que 10 no es solución, o sea, no hace verdadera la función proposicional. Entonces, ¿qué pasa con el 10? Reemplazo el 10, voy haciendo las cuentas y llego a este resultado, a que 8 es igual a 7. Bueno, es evidente que 8 no es igual a 7, ¿sí? Evidentemente no es lo mismo, son cosas distintas. Entonces acá lo que puedo asegurar es que no se verifica la igualdad, ¿sí? Y es obvio que sea así, porque ya dijimos que con el único número que se verifica es con el 11. Por lo tanto, cualquier otro número que vos pongas, obviamente, no se va a verificar la ecuación, ¿sí? Bueno, con todo esto, a la conclusión que uno llega es que en la ecuación que resolvimos recién, 2x menos 12 igual 3x menos 23, la única solución que tiene esta ecuación es x igual 11, ¿sí? Es la única solución que tiene. O sea, es una ecuación con una sola solución. Hay un solo número que hace que se verifique la igualdad, ¿sí? Dicho de otra forma, vamos a decir que 11, con 11 la función proposicional se hace verdadera y con cualquier otro número que no sea 11, la función proposicional va a resultar falsa, ¿sí? Así que bueno, esto sería todo. Más adelante vamos a hacer algún videito sobre otro tipo de ecuaciones, pero bueno, en principio estas son para ecuaciones de una sola variable con una sola solución. Y bueno, vimos los métodos que pueden utilizar. Ustedes decidan cuál quieren usar. Acá no les vamos a exigir que usen uno en particular, pero sí es interesante que tengan varias estrategias a la mano para, según la ecuación que les toque resolver, bueno, puedan optar por una u otra. Bueno, hasta la próxima.